Amante Dios, gracias Señor una vez más, Señor, porque sabemos que tú estás en nuestro medio. Donde 2 o 3 están reunidos, tú estás aquí. Señor, para ti es la honra y gloria. Estos cánticos, Señor, que hemos entonado, Señor, fueron para ti. Por lo maravilloso y grandioso que has sido con nosotros, sin merecerlo, Señor. Por la gloriosa sangre de Cristo, Señor, son aceptos ante ti. Bendícenos, Señor, y ahora que vamos a abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu nos guíe y que podamos reflexionar, Señor, y que podamos pensar en cómo Cristo Jesús nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Mantente con nosotros, Señor. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Amén. Me da un gusto mirarlos nuevamente y me gustaría compartir con ustedes algo pequeñito que nos haga reflexionar un poco y que podamos nosotros pensar en lo que Cristo Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Y para eso tenemos que ver en la Biblia un ejemplo y así podemos nosotros reflexionar en nuestra vida. Así es que les invito a que vayamos al libro de los Efesios y vamos a ver el capítulo 2. De los Efesios capítulo 2. Y yo creo que sería bueno saber un poquito del contexto de los Efesios para poder nosotros ver qué es lo que Pablo les comunica aquí a ellos y cómo y de qué manera puede ser relevante para nosotros en estos días. Así es que me gustaría compartir con ustedes esto que pues Dios me inspiró para titularlo Cerca por la sangre de Cristo. Estamos cerca por la sangre de Cristo, ¿verdad? Y una de las cosas que me gustaría decirles a ustedes acerca de los Efesios es que esta era una de las ciudades muy importantes del antiguo mundo o del mundo antiguo. En esos días era un centro político, era un centro religioso, también era un centro comercial donde varias ciudades o personas de las ciudades alrededor podían ir a comerciar y más aparte a hacer negocios para poder proveer a su familia. Así es que ese lugar era famoso cerca de Asia Menor, ¿verdad? Entonces esta tenía una relación en el ministerio de Pablo, de Timoteo y de Juan. ¿Y de qué manera? De que era como se pudiera decir como ese énfasis para el nacimiento, si se pudiera decir, o no para el nacimiento, sino para la predicación del Evangelio, ¿no? Para los primeros o los cristianos primitivos, si lo pudiéramos decir de esa manera. Esta ciudad estaba ubicada al occidente, a la costa occidente, de donde se desembocaba un río que se llamaba el Calster, el río Calster, así se llamaba. Pero lo curioso de esto es que estaba situada entre dos ríos, y esos dos ríos, uno se llamaba el río Mendró y el otro río se llamaba el río era el río, déjenme ver, el río Mendró y el río Germo, así se llamaba, río Germo y el Mendró, estaba así. Pero lo curioso de esto es que también estaba la salida de donde se embocaba este otro río, que era este río que ya lo mencioné, el Calster. Ahora, también algo interesante que se me hizo acerca de esto, hermana, creo que tiene prendida su lámpara de su celular o algo así. Oh, con razón, yo miré que venía con la lámpara. Bueno, también algo que se me hizo curioso de esto es que los primeros habitantes de Efesos se llamaban los leleges y los carios. Ellos vivían 1000 años antes de que Cristo viniera. Y lo curioso de esto es, y yo lo digo curioso esto es, y voy a ver qué relevancia tiene para nosotros. Lo curioso de esto es que cuando llegaron los griegos por manos de Junios, este líder, llegaron y quitaron a todos ellos, los sacaron de ahí. Pero ¿qué es lo que no sacaron de ahí? Su religión. La religión no la sacaron de ahí, y fue lo que se me hizo curioso, porque ellos lo que hacían es que ellos adoraban a una diosa de la fertilidad. Esta diosa se llamaba, lo identificaban como Artemisia, y después llegaron ellos y a esta mujer la identificaron como la diosa Diana. ¿Y qué tiene que ver eso?
lo que se me hizo curioso fue que estas personas que habitaron ahí adoptaron esa religión. Y ya cuando los cairos ya no estaban ahí, ya se habían ido, ellos adoptaron la religión, la hicieron suya, y por 1000 años, fíjense, por 1000 años, hasta que llegó, se podría decir 1000 años con 100, ¿verdad? Pudiéramos decirlo de esa manera, hasta que llegó el cristianismo y se metió. En otras palabras, hasta que llegó el evangelio y les predicó. Entonces esos dos ríos que habían, pudiéramos decirlo así, eran, si podemos decirlo así, era como el agua viva, ¿no? Que iba a llegar, el evangelio iba a llegar ahí, iba a llegar a ese lugar tan prominente, tan comercial que era, ¿no? Entonces era tan, se pudiera decir, tanta la gente que abundaba ahí, que se prestaba para predicarle a todo el mundo, si pudiéramos decir de esa manera. Porque había mucha gente que iba de muchos lugares ahí. Pero lo más difícil que se hacía era quitar esa religión. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Muchas veces podemos decir, ¿sabes qué? Los aztecas vivieron hace muchos años. ¿Pero dónde está la descendencia? No, pues hubo muchos que los mataron, etcétera, etcétera. Pero ¿y qué pasa? Todavía siguen con la adoración, por ejemplo, creen que la serpiente es algo, se podría decir, es como si fuera un ídolo, ¿no? Es como, pasó una serpiente, va a ser buena suerte. O muchas veces cuando escuchan a un búho, dicen, ay, cuando se escucha un búho quiere decir que alguien se va a morir. Entonces agarran todo ese tipo de tradiciones y las hacen suyas. Y entonces es difícil quitarnos eso. Inclusive todos aquellos que venimos del catolicismo nos pasa lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos con la superstición. La superstición es lo que nos meten. Desafortunadamente en ese sistema de esa denominación nos meten la superstición. Si tú no haces esto, te va a pasar esto. Si no haces aquello, te va a pasar aquello. Y empieza uno. Me acuerdo cuando yo pasaba por las iglesias de la denominación católica y yo me persinaba. No sé si saben qué es persinarse. Es decir, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero te tocas aquí, te tocas aquí, te tocas aquí. Entonces, me acuerdo que una persona, un testigo de Jehová me dijo, oye, ¿y por qué haces eso? Le dije, no sé, pues así me dijeron. Y muchas veces se me olvidaba, pasaba por una iglesia y me tenía que regresar a hacer eso. Era una superstición. Entonces aquí pasaba lo mismo. Estas personas estaban tan aferrados a su diosa de la fertilidad que la veneraban bastante. Entonces llega aquí Pablo, y es donde vamos a empezar, en Efesios capítulo 2, y entonces Pablo les invita a reflexionar, y yo pienso que es lo que nosotros debemos de hacer, reflexionar, porque así como ellos, Pablo les habló, nosotros ahorita podemos ver las Escrituras, es un ejemplo para nosotros. Pablo nos habla, ¿no? Si podríamos decir, por medio del Espíritu Santo, ¿no? O sea, porque él fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, dice aquí, me gustaría compartir con ustedes 4 recordatorios que les hace Pablo a los Efesios. Y yo pienso que también a nosotros nos hace ese recordatorio. El primero, Pablo le recuerda que dónde ellos estaban en su espiritualidad antes de conocer el Evangelio. En Efesios, hermana, capítulo 2, vean lo que dice del verso del 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros. O sea, ¿qué quiere decir? Que ¿cómo estaban ellos? Muertos espiritualmente, ¿verdad? Entonces ahí les dice, acuérdense, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ahí les dice, acuérdate, despierta, le dice a los Efesios, acuérdate que tú estabas muerto. Estuviste muerto, pero vino Cristo Jesús y te levantó, te despertó espiritualmente. Y después les dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Anduviste, acuérdate, estuviste desde el pasado. Ya no estás ahorita, anduviste, recuerda. Y después le dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, tú fuiste desobediente, eras un hijo de desobediencia. Sí, te gozabas del mundo, te gozabas de los deleites de esta ciudad tan hermosa de Efesio. Y los ríos donde pasaban, esa corriente donde pasaban hasta pescados, donde los pescaban, etcétera. Todo eso tan bonito, esos deleites que tú sabías. Fíjense, hay unos lugares allá en México donde hay ríos tan hermosos y lo que haces es, vas, compras pescado
Y hay bandas de música que te tocan mientras tú te pones borracho, te pierdes. Entonces tú gozas esos deleites, gozas el aire, el sol, el agua, te pescan ahí pescados y tú estás feliz en ese deleite. ¿Qué me va a pasar? Estoy feliz. Entonces así le dice a los efesios, le dice, acuérdate, tú estuviste así, pero ¿qué crees? Y le sigue, fíjense, el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí les dice, les dice, primera recordación, ¿dónde estuviste? Estuviste perdido. Estuviste perdido. Estabas tú en una vana manera de pensar, de vivir, de compartir. Estabas en tus propios deleites carnales. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. En veces decimos, bueno, yo lo digo personalmente. En veces decimos, ¿de qué me sirve ser cristiano? ¿Qué he ganado? ¿Y qué esto? Pero si tú te pones a pensar dónde estabas y dices tú, wow, si yo haya seguido con esa vana manera de vivir, yo estuviera muerto ahorita. Fíjense, yo trabajaba aquí en Ley Los Ángeles. No quiero hacer largo esto, pero yo trabajaba en Ley Los Ángeles. Yo estaba jovencillo, ¿verdad? Yo tenía, yo creo que mis hijos estaban chiquitos. Yo creo que mi hijo tenía creo que como 1 año y medio y mi hija como unos 3, yo creo por ahí. Son chiquitos. Y a mí me gustaba jugar carreras de carros. Entonces, yo tenía una camioneta. Y esa camioneta, me gustaba. Desde aquí hasta allá, yo llegaba como en 5 minutos hasta Ley Los Ángeles. Y un día salimos en la noche de trabajar en la carnicería. Y me dice un muchacho, ¿qué? Pues unas carreras. Y yo dije, pues órale, vamos. Entonces dice, por la O, dice, agarramos la 176, creo que era, por la O hasta la 90. Dice, el que llegue primero gana. Ok, está bien, vámonos. Ya eran como, yo creo que eran como las 12 o 1 de la mañana. Y yo pues me la pasaba ahí andando en carreras, pues. Y entonces, que empezamos, vámonos. Veníamos, pero recio, lo dejé, pero lejos. Y dije, no, ya, pero me faltaba bastante tiempo para llegar hasta la 90. Desde la 70 creo que es la 170, ¿verdad? Desde allá hasta la 90. No, pues él tenía una camioneta Chevy del 76, pero él la tenía alterada. Entonces, no, pues me pasó. Entonces cuando me pasó, se me metió. O sea, se me hizo así, como diciendo, te dejé. Pero cuando hizo esto, él no se acordaba que él traía un triple, como de 3/4 de pulgada. Entonces él cuando se metió así, el triple voló. Entonces cuando voló, se me vino hacia mí. Entonces imagínate, íbamos como a 100 millas por hora o más. Entonces eso me iba a matar. Entonces cuando venimos así, en ese momento yo miré que voló, así como en cámara lenta, y venía hacia mí aquí. Entonces yo lo que hice así, y me destruyó, viene siendo el fender y parte del vidrio lateral. Me lo destruyó completamente así, ¡pras! Pero derechito así, mira, así, ¡pras! No quedó nada de eso. Y frené, y él se fue, porque pues era el que llegaba hasta la 90. Mis hermanos, yo me puse a recapacitar. Y dije yo, ¿qué estoy haciendo ahorita? Con la velocidad que íbamos, a la velocidad que se levantó el aire, y si supiéramos un poquito de física y de todo eso, imagínate a cuántas millas agarró de potencia ese triple. Me haya quebrado el vidrio, me haya matado. Reflexioné, llegué a mi casa, miré a mis hijos, mi esposa y dije, no, basta ya. ¿Qué estoy haciendo? Tengo que recapacitar. Entonces así a los Efesios les dijo, recapacita, acuérdate cómo era tu vida y cómo Dios te sacó de ahí. ¿Dónde estuvieras? ¿Dónde estuvieras? Esa es la primera recordación. La número 2. Pablo le recuerda que lo que recibieron de Cristo y las promesas. O sea, fíjense, Dios te dice, yo te saqué de allá, pero ahora quiero que recuerden las promesas. Y las promesas de Dios, cuando vemos nosotros a los profetas, cuando vemos al pueblo de Israel, cómo Dios les prometió y cómo el Señor cumple,
son promesas para nosotros, porque el Señor mismo también las revela y nos las revela a nosotros. Y vean lo que le dice a los de Efesios, vean, en el verso 4 y 7, vean las promesas, vean, 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, o sea que aún estando tú olvidado, fíjate, alguna vez, bueno, ustedes están jóvenes, pero uno que ya está adulto, nuestros hijos, cuando nuestros hijos no obedecen y que uno les dice, mira, no hagas eso porque yo te estoy pronosticando que te vas a caer. Y los niños, no, y ¡pam!, se caen. ¿Uno qué hace? Uno los levanta y uno que le dice, ay, mijo, yo te dije que no hicieras eso. Y uno los ama. Entonces aquí Dios lo mismo le dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que os amó, aún estando muertos. O sea, dice, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces les dice, por gracia, no necesitan ir a adorar a esa mujer de la fertilidad, sino que por gracia, ¿tú crees? Tú eres salvo. Claro, no estoy diciendo una vez salvo, para siempre salvo, sino que Él les dice, reflexionen, caminen hacia Cristo. Y después vean lo que sigue diciendo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, ahí van las promesas, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros con Cristo Jesús. Entonces dicen, el Señor ha prometido, y gracias a Él, tú puedes estar sentado. Aquí lo dice, Pablo le dice de una manera literal, para estar sentados en los lugares celestiales. Aceptas a Cristo, te mueres con Cristo, ¿y qué pasa? Cristo Jesús te resucita cuando venga Él. Como dice en la Biblia, muerto ya es ganancia. Como dice en Apocalipsis, aquellos, cuando le dicen en Apocalipsis capítulo 14, cuando dice, aquellos que de hoy, le dice a Juan, de hoy en adelante los que mueren serán ganancia y sus hechos trabajarán por ellos, ¿no? Bueno, lo estoy diciendo de una manera parafraseando, ¿verdad? Entonces, ahora, la otra recordación, ven, otro recuerdo, ahora les recuerda, número 3, dice, les recuerda que no es lo que ellos hacen, sino lo que Cristo Jesús ha hecho por ellos. O sea, en otras palabras, no necesitas ir hincado y hacer lo que tú haces con esta mujer de la fertilidad, sino que es lo que Cristo Jesús hizo por ti. Vean lo que dice en el verso 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, en otras palabras, a los Efesios les dice, no te gloríes. No, es Cristo Jesús el que hizo eso. Tú estabas en una manera vana, en tu pecado, pero Cristo Jesús te ha rescatado, te ha dado promesas. Les recuerda eso. Ahora, la cuarta recordatorio que les hace, me da, es que ellos estaban fuera de la gloria de Dios. En otras palabras, estaban lejos. Y estaban lejos, fíjense qué interesante, porque en aquel entonces, cuando el pueblo de Israel miraban a un gentil, ¿qué hacían? ¿Eran ellos aceptados en ese pueblo escogido por Dios? Un gentil estaba afuera. Si ahorita todavía estuviéramos nosotros sin Cristo Jesús, nosotros estuviéramos fuera de la gloria de Dios, si pudiéramos decirlo de esa manera, porque Cristo Jesús todavía no viniera. Para el pueblo de Israel, nosotros fuéramos gentiles, personas que Dios no va a venir por nosotros. Y ese Mesías, ni se va a acordar de nosotros. Los efesios así estaban. Ellos estaban diciendo, ¿cómo voy a ser yo acepto en el pueblo de Dios? Yo soy un gentil, un incircunciso, porque eso se basaban. Eras un circunciso, eras una persona que tenía la circuncisión, eras del pueblo. No lo tenías, eras una persona que no pertenecías y no tenías la herencia del reino. Y fíjense, vean cómo le recuerda a Pablo. Verso 10 al 13, y ya eso es para terminar. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que no anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. Verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros,
los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Fíjense, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, ahora ellos han sido cercanos. En otras palabras, si estaban fuera de la ciudadanía de Israel, ahora por la gloriosa sangre de Cristo se podría decir, abrieron las puertas de Israel, fueron aceptados, ¿verdad? Pudiéramos decir así, todas esas promesas que Dios nos ha dado. Lo mismo pasa con nosotros. Al aceptar a Cristo Jesús, en ese momento nosotros, caminando en Cristo Jesús, todas las promesas que el Señor ha hecho en su Biblia son para nosotros también. Y es lo que nosotros tenemos que recordar. Y así como esos 4 recordatorios que les dio Pablo a los Efesios, yo pienso que es para ahora también nosotros. Es relevante, es algo relevante recordar y saber dónde estuvimos, en qué lado anduvimos, cómo vivimos, pero ahora cómo estamos viviendo en Cristo Jesús, ¿verdad? Y es bonito recordar eso. Vamos a orar. Amante Dios, una vez más, gracias Señor porque nos permites ver esos recordatorios que se les hizo a los Efesios y que también, Señor, son para nosotros. Gracias Señor por la gloriosa sangre de Cristo, que en la cual nos hace más cercanos a tu gloria, más cercanos a esas promesas, que nos hace, Señor, ser hijos adoptivos tuyos, los cuales, Señor, siempre clamamos, Abba Padre. Mantente con nosotros, Señor, te lo pedimos todos en nombre de Jesús. Amén. Amén.